Capítulo 9. Narraciones, fraudes, precognición. Hasta aquí hemos ido viendo o siguiendo el inicio actual de la parapsicología con referencia a los ya conocidos entes voces. Las diferentes teorías que se han formulado, el modo de obtenerlas y las opiniones de las diferentes personas versadas en la materia, que, por otro lado, tenemos que las consecuencias que pueden derivarse de estas prácticas con su secuela de posibles fenómenos concomitantes y salpicado todo ello con historias y comentarios de muy diversos casos y procedencias. Quiero ahora, en el presente capítulo, relatar una serie de experiencias personales sobre las psicofonías, que ilustran más los límites insospechados de este fenómeno que hemos de mirar siempre con cierto respeto. Expongo a continuación y como abriendo el fuego de este capítulo 9 los primeros resultados obtenidos siguiendo el método de los tests preconcebidos. Las preguntas que a continuación expongo fueron también contestadas a otros grupos que trabajaban sobre y con el mismo código, pero a cada uno de ellos se les varió el orden de las preguntas, si bien cada grupo trabajó con las mismas. Dentro de lo posible se procuró que los experimentadores no se conocieran entre ellos y las respuestas que transcribo son aquellas que se dieron mayoritariamente y que, si bien las palabras registradas no fueron las mismas, sí lo fue el sentido de ellas. Por ejemplo, a cierta pregunta a un grupo le contestaron «puede ser», a otro «es posible» y a un tercero «¿por qué no?». En este caso, concretamente, se eligió como testigo de la experiencia la frase «es posible». Corresponde esta serie de preguntas a lo que podríamos llamar grado elemental, ya que existen otros cuestionarios con preguntas sobre filosofía, matemáticas, química, teología y otras especialidades. Pero para llegar a ellas se complementaron antes una serie de preguntas orientativas. A continuación vienen una serie de preguntas y respuestas de los entes. En realidad, ¿qué sois? Tú también lo serás. ¿Dónde estáis? En el tiempo. ¿Tenéis limitaciones? Sí. ¿Habéis sido humanos? También. ¿Necesitáis algo? Yo no. ¿Hay momentos más adecuados para la comunicación con vosotras o vosotros? Es igual. ¿Veis a Dios? ¡Qué pregunta! ¿Tenéis poderes? Ahora no. ¿Existen los extraterrestres? También. ¿Qué hay que hacer para estar más cerca de vosotros? Llamarnos. ¿Podemos hacer algo en vuestro bien? No, nada. ¿Podéis vernos? Sí, diferente. ¿Podemos por medios físicos captar vuestra imagen? Haz el invento. ¿Podéis materializarnos? Sí, si quiero. ¿El viaje astral o espiritual es una realidad? Es posible. ¿Cuál es vuestra forma? Todas o ninguna. ¿Tenéis dificultades en contestarnos? Sí. ¿Sois perdurables? Así no. ¿Cuál es el nombre más adecuado para llamaros? Es igual. ¿Dónde estáis? Curioso. Una vez más dime, ¿quién eres? Pesado. ¿Os molestan estas preguntas? Son tontas. Debo advertir que estas preguntas no fueron ni mucho menos contestadas de carrerilla. Para conseguir los resultados anteriores se trabajó durante varias noches a lo largo de unos 3 meses. Con ello, quiero hacer resaltar que ni mucho menos es fácil llegar a reunir una buena documentación. Las contestaciones al anterior cuestionario, si bien es cierto que son un tanto ambiguas, no dejan de ser inteligentes, adivinándose en ellas cierto aire reticente. Anteriormente hablé de los temas tabú. Aquí vemos, por ejemplo, que al preguntar ¿veis a Dios?, la contestación es realmente sorprendente. ¿Qué pregunta? En otras ocasiones, y con referencia a la misma pregunta, han contestado siempre lo mismo. Eso no quiero contestar, no ser pesados, etcétera, etcétera. Pero el caso es que en realidad la contestación nunca ha sido clara.
En psicofonía hay un apartado muy a tener en cuenta por lo delicado del mismo. Este apartado corresponde a las precogniciones que se nos hacen. Ya dijimos anteriormente que en parapsicología, pese a las explicaciones que se den, el fenómeno de la precognición es uno de los que encierran mayor número de preguntas, pues parece imposible que algo que no ha sucedido pueda estar en conocimiento de algún estadio desconocido. René Sucre, en su Tratado de Parapsicología y en el apartado 152, nos dice: las formas de precognición, la clarividencia del pasado y del presente, pero también mejor establecida, es incluso más fácil de establecer por las declaraciones orales bien atestiguadas y los escritos anteriores al hecho. Se producen los estados subconscientes, lo mismo que las restantes formas metagnomas. Puede asumirlas con formas alucinatorias. Las visiones son nítidas, animadas y se suceden en el espacio como un cuadro vivo. Otras veces son más vagas, viéndose detalles precisos solo en algunos lugares. En la clarividencia experimental, las visiones se enriquecen cuando se le llama la atención al sujeto. Son simbólicas cuando la imaginación subconsciente se ve obligada a expresar una visión demasiado confusa. Por otra parte, las imágenes no son siempre visuales, pueden ser auditivas, olfativas, etc. La precognición espontánea es frecuente y se produce casi siempre en los sueños. Es una advertencia de carácter personal y pone en guardia al sujeto sobre acontecimientos generalmente graves que deben ocurrirle a él o a sus allegados. Una maravilla más de la práctica insondable de la parapsicología es la precognición, y las preguntas surgen a borbotones. ¿Cómo es posible que algo tenga conocimiento de lo no sucedido? Quizá nuestra vida y sus actos, por tanto, estén programados a algún nivel, al cual nosotros inconscientemente tengamos acceso. Las especulaciones son muy variadas, pero una explicación racional del mecanismo que se pone en marcha ante la advertencia de que algo está por suceder es hasta el momento inexplicable. En realidad hay explicaciones, pero ninguna de ellas nos convence. Todo es pura hipótesis, que resulta imposible llevarla al plano de la comprobación. Si realmente la precognición es fruto de nuestro concepto equívoco del tiempo, cuando ésta se realiza o se nos manifiesta a través de las voces paranormales, el enigma y la sorpresa se acrecientan. Los entes voces o las voces paranormales, como guste el lector, son hasta cierto punto aficionadas a precognizar hechos que, por lo general, suceden como se nos habían anunciado. Pero no siempre es así. Aquí llega el momento en que hemos de saber distinguir entre nuestra voz acompañante y las esporádicas. Por experiencia podemos afirmar que de las voces calificadas como esporádicas no nos debemos fiar en absoluto, pues por lo general en ellas la jugarreta es manifiesta y malintencionada. Solo podremos aceptar una precognición como posible realidad cuando nos llegue anunciada por la voz acompañante y después de que hayamos tenido más de una confirmación de su lealtad. Las voces desconocidas debemos ponerlas siempre en cuarentena, y sirva para corroborar lo dicho los ejemplos que pongo a continuación, que, como se verá, resultan engañosos y mortificantes. Se trata de una grabación donde en el fondo hay un toque de campanas. Voz paranormal: tocan a difunto. ¿Por quién? Por tu amigo VX. El domingo irás a entierro. ¿De quién? Ya te enterarás. El doctor X se muere. ¿Seguro? No pasará del domingo. No le hagas caso, es un mentiroso, dice la voz acompañante. Los tres cortos ejemplos mencionados, realmente macabros como se comprenderá, hicieron vivir momentos de verdadera angustia y desazón al experimentador. Pero por fortuna ninguna de las tres precogniciones fueron ciertas. Sé que quizás algún lector pondrá en tela de juicio las tres psicofonías mencionadas, pero puedo asegurarles, y doy fe de ellos, de que son ciertas, que son varias las personas que las han oído, y que por otro lado el experimentador es persona muy formal, profundo investigador de gran cultura y formación científica. Provenga de donde provenga, la psicofonía es indudablemente un arma de dos filos, pero no siempre sus precogniciones son engañosas, y como prueba de ello relataré algunos casos que me han ocurrido personalmente.
Empezaré por lo que ocurrió un mes de agosto de 1975. La noche del 19 de agosto de 1975, con mi equipo de grabación me trasladé sobre las 12 de la noche aproximadamente a las viejas ruinas del castillo de Olérdola, castillo situado en lo alto de una pequeña montaña entre las ciudades de Villafranca del Penedès y Vilanova y la Geltrú. Cuando llegué a lo alto de la pequeña colina donde se asientan las ruinas, por cierto, en proceso de reconstrucción, puesto que ya una parte es visitable por el público y alberga un pequeño museo, la soledad era absoluta. Elegí un lugar apropiado y dispuse los aparatos de grabación, concretamente 2 aparatos. Después de cerciorarme que no había nadie que pudiera interrumpirme, puse en marcha los aparatos. Durante 3 minutos permanecí en la más perfecta inmovilidad y silencio, atento si llegaba algún ruido que luego pudiera confundirme. Transcurrido el tiempo indicado, pasé a la escucha. Me pareció escuchar algún murmullo, pero el estrepitoso canto de los abundantes grillos se sobreponía a la débil grabación. Me arrepentí de haber dejado en Barcelona la caja de insonorización. Un tanto desanimado encendí mi pipa y deambulé durante un rato por entre las históricas piedras, deleitándome con la magnífica panorámica de Villafranca del Penedès, iluminada a lo lejos, así como de otros pueblos que se veían también a lo lejos. En un momento determinado, ignorando la causa, el canto de los grillos decreció, hasta llegar a inmudecer. Sorprendido, aproveché aquella circunstancia para volver a intentar una nueva grabación. Ensayé repetidamente 1, 2, 3 voces y a la cuarta tentativa quedó grabada una palabra: vete. Era una voz de hombre autoritaria y enérgica que no había quedado registrada ninguna vez. Repetí las grabaciones 2 veces más y, curiosamente y en contra de lo habitual, la misma voz y con el mismo tono autoritario repitió su orden. Mentiría si negara que me quedé un tanto impresionado, pues por lo general no son tan insistentes con un mismo vocablo y con el tono tan autoritario. Durante unos minutos quedé pensativo intentando razonar aquella inclusión que, por otro lado, no tenía ninguna relación con las preguntas que mentalmente había formulado. Terminé de fumar mi pipa mientras daba vueltas al asunto y, como sea que comenzaba a chispear, cogí los aparatos y, una vez en el coche, inicié el descenso hacia la carretera general. No habría recorrido 200 metros cuando lo que había comenzado como una ligerísima lluvia repentinamente se transformó en un verdadero torrente acompañado de un espectacular aparato eléctrico. Un fuerte viento se desencadenó hasta el punto en que me costaba mantener el coche dentro de la calzada de la estrecha carretera por la que circulaba. Con muchísimo cuidado y no sin grandes precauciones pude llegar a Vilanova. Muchas calles estaban cubiertas por más de un palmo de agua. A la mañana siguiente, al comentar con los vecinos la tormenta de la noche, me enteré de que la carretera por la que yo había regresado de Olérdola había quedado cortada por las aguas, mientras que árboles y postes arrancados por el viento habían caído sobre ella, haciéndola intransitable por completo. Seguramente algún lector catalán recordará aquella tormenta de verano de 1975, pues hizo verdaderos estragos en Cataluña. Posiblemente, de haber retrasado unos minutos más mi marcha del castillo, no hubiera podido llegar a Vilanova, quedándome con toda seguridad atascado en la carretera. ¿Qué sería aquel vete? ¿De dónde procedía? Mi inconsciente me advertía en sutil combinación con una percepción extrasensorial, o bien algo mucho más sutil e incognoscible. Algunos pueden pensar que se trató de una simple casualidad. Están en su perfecto derecho de pensar tal cosa, pero no deja de ser una casualidad muy sorprendente. Cuando la experimentación personal se empiezan a acumular hechos como el expuesto, uno se da cuenta de que quizá tras eso que llamamos casualidad se mueva o esconda algo más. La trama del caso que a continuación expongo es algo más complicada y profunda que la anterior. Aquí la confirmación de las precogniciones hechas se realizaron 3 o 4 meses después de ser anunciadas. Hace 2 años aproximadamente me llamó un antiguo alumno mío para pedirme que le ayudara a repasar las materias de ciencias. Él, en aquellos momentos, hacía una suplencia en un centro oficial de enseñanza y se habían convocado oposiciones para pasar a nómina.
Las oposiciones debían celebrarse en un plazo de algunos meses y seguramente serían reñidas, ya que para un número muy limitado de plazas se presentaban varios miles de opositores. El caso es que planificamos unas lecciones de repaso sobre las materias de física y química, sobre las que había unos 60 temas, aparte de lo tocante a letras que no entraba dentro de mis posibilidades pedagógicas. Fueron pasando las semanas y los meses y mi querido alumno, como vulgarmente se dice, no daba golpe, por lo que yo le anunciaba el más rotundo descalabro. A las pocas fechas de los ejercicios, mi alumno me insistió en preguntar psicofónicamente si tenía posibilidades de salir con éxito. En un principio me negué rotundamente a tal experiencia. Pero fue tanta su pesadez que por verdadero cansancio cedí a su petición. Un día, al salir de clase en Sant Cugat del Vallès, junto al monasterio, hicimos la experiencia, en la que personalmente mi alumno preguntó: ¿tengo posibilidades de ganar una plaza? ¿Debo presentarme a las oposiciones? La contestación en realidad no se hizo esperar. Creo que a la segunda llamada una voz de mujer susurrante le contestó: sí, claro, hazlo. Mi sorpresa no tuvo límites. ¿Cómo era posible que le contestaran afirmativamente si no había estudiado ni poco ni mucho? Pensé que nos encontrábamos ante una pesada broma y francamente me disgusté. Como ya he dicho antes, él estaba como interino y se encontraba muy contento en el centro en que trabajaba, por lo que su gran ilusión era la de poder quedarse luego en el mismo. Ilusión prácticamente imposible de alcanzar, pues todas las personas que allí trabajaban con plaza en propiedad eran jóvenes y sin ningún deseo de pedir traslado. Por contenerle, lo dejé que formulara de nuevo una nueva pregunta y esta fue: ¿podré quedarme ejerciendo en el centro en que ahora estoy? Si anteriormente grande fue mi sorpresa, más lo fue en esta ocasión, cuando la misma voz de antes le contestó: sí, claro. Aquello era realmente el colmo. Me sentí muy disgustado pensando en el desastre que se nos venía encima y temí por la reacción que podría tener el muchacho. Comenzaron las oposiciones y precisamente los primeros ejercicios fueron de las materias en las cuales yo había procurado darle unas clases. De los 60 temas que podían salir por sorteo en el ejercicio, 2 se los sabía bien y otros 3 a medias tintas. Cantaron los números de los 3 temas que habían salido por sorteo. Sentí que las piernas me temblaban. 2 eran los únicos que mi alumno dominaba y el tercero era uno de los medianamente preparados. Resultado: la primera prueba la sacó bastante brillantemente. Con referencia a las otras materias, que también estaban terriblemente mal preparadas, unas porque pudo copiar, otras porque, según sus palabras, le inspiraban, y otras por lo que fuera, y ante mi asombro el muchacho ganó las oposiciones. Pero aquí no termina lo asombroso del caso. Durante un mes no volví a tener noticias de mi alumno, pero un día vino a verme a mi domicilio loco de alegría para explicarme que uno de los compañeros de trabajo, y debido a un problema familiar, había pedido que lo trasladaran a Zaragoza y que el director del centro le había propuesto a él para que se quedara en lugar del trasladado. Me insistió que quería hacer una nueva psicofonía dando las gracias, ya que él estaba seguro de que recibió ayuda desde el otro lado. Como realmente no me costaba un gran esfuerzo contentarle y en realidad también picado por la curiosidad, aquella misma tarde nos desplazamos a Sant Cugat, al mismo lugar donde habíamos realizado las primeras psicofonías. El muchacho, visiblemente emocionado y convencido de la ayuda recibida, grabó una cinta dando las gracias, limpiamente, sin la menor duda y perfectamente audible, la misma voz que le había precognizado el éxito en las oposiciones, contestó: yo cumplí. No hay más remedio que admitir que este caso no se presta a la duda. Con referencia a la validez de las precogniciones hechas, era prácticamente imposible que se cumpliera en su doble faceta. Por un lado, la de aprobar las oposiciones muy competitivas y, por otro, el lograr una plaza en un centro donde todas estaban ocupadas por un personal joven y sin que en apariencia nadie hubiera comentado la posibilidad de un traslado. A principios de primavera pensé preparar mi equipo móvil y desplazarme a un punto del Pirineo donde instalarme y durante 2 o 3 días realizar una larga serie de preguntas psicofónicas con objeto de cumplimentar un nuevo test.
El pueblecito en su época de esplendor alcanzó sobre los 190 habitantes. En la actualidad no deben pasar de una veintena. Está situado a 1.160 metros de altura, en plena montaña sobre el Noguera Pallaresa. Conduce a este minúsculo pueblo una tortuosa pista forestal de gran desnivel y que encierra su peligro. Había elegido este pueblecito quizá por un sentimiento de nostalgia, ya que en mi juventud pasé unos meses en el mismo y del que conservo un muy grato recuerdo. Unos 5 días antes de mi marcha, realizando unas pruebas con un magnetofón recién adquirido, pruebas no psicofónicas, me limitaba a los clásicos ensayos para observar si hacía ruido de fondo, la calidad de la grabación, etc., por lo que limitaba al clásico 1, 2, 3, grabando 1, 2, 3. Pues bien, entre los espacios dejados entre las frases de ensayo, repentinamente no puede oír a la que yo denomino mi voz acompañante diciendo: no debes ir. Ante esta no buscada psicofonía reaccioné inmediatamente intentando aclarar su advertencia. Dispuse la cámara de insonorización y volví a preguntar con insistencia a dónde no debía ir. La contestación apareció en la 5ª llamada, siendo contundente: a Estac. Me sentí molesto, pues en realidad tenía mucha ilusión por volver a aquel pueblecito. Durante los días siguientes insistí muchísimo para que me aclarara el por qué no debía ir. El resultado de mi insistencia fue nulo. No tuve ninguna aclaración, pero sí un nuevo: no debes ir. Si tal grabación hubiera obedecido a una voz esporádica, por descontado que no hago caso de la misma, pero el hecho de reconocer a mi voz acompañante me creó cierto nerviosismo. El tiempo en aquellos días se estropeó un tanto y ello me sirvió para autodisciplinarme y justificar el retraso de mi viaje a Estac. En el fondo me sublevaba el tener que doblegarme ante aquella voz que desbarataba mis planes. Así que quedé en Barcelona aquellos días de fiesta. El día que más o menos correspondía a mi vuelta de Estac, un domingo me desplacé a las planas de Valdividrera a visitar a un buen amigo. Pasé la tarde con él y a la caída de la misma emprendí el regreso. Justo cuando ya enfilaba la calle Anglí, calle de fuerte pendiente, sin ninguna necesidad, ya que la calle se encontraba despejada, pero obedeciendo a un reflejo instintivo, pisé suavemente el freno. El pedal hizo todo su recorrido sin que el coche disminuyera su marcha. Nervioso, pisé enérgicamente el freno. Nada, me había quedado sin frenos. El conductor que haya pasado por esta experiencia sabrá lo que se siente. Fui reduciendo marchas y acercando el coche al bordillo, hasta que el frote de este con las ruedas lo detuvo, poco antes de cruzar el paseo de la Bonanova. En aquel momento, justo entonces, vinieron a mi mente aquellas palabras: no debes ir. Una vez más hay que preguntar: ¿simple casualidad? Una pareja de novios, conocidos hacía tiempo, puesto que ella había sido alumna mía, vinieron a verme para explicarme lo que les había sucedido. Se habían aficionado a las psicofonías a raíz de leer la obra de don Julio Roca Montañola titulada En los confines de la parapsicología, obra que recomiendo por su valor didáctico para aquellas personas que se inicien en parapsicología. Como decía, la pareja de novios dominaban la psicofonía, siendo de las pocas personas que conozco que obtuvieron inclusiones casi desde el primer día, hecho que, como se comprenderá, les animó a realizar una experimentación planificada, tanto más cuando ellos estaban terminando sus estudios universitarios. Un día, experimentando en un pueblo de la provincia de Barcelona, en la costa, una voz que ya conocían y que por lo tanto les inspiraba cierta confianza, les ordenó: volved a casa. En un segundo ensayo les quedó la misma grabación, pero con un tono realmente autoritario. Por lo que pudiera ser, los jóvenes recogieron sus cosas y volvieron rápidamente a Barcelona. Cuando llegaron, se encontraron con la desagradable sorpresa de que la madre de la muchacha se había caído fracturándose la cadera.
Creo que con los ejemplos expuestos hay más que suficiente para demostrar la capacidad precognitiva y de advertencia que hay en la psicofonía. Ahora bien, vuelvo a insistir, y no me cansaré de ello, que muchas veces nos mienten descaradamente. Por eso solo debemos hacer caso a la que resulte ser nuestra voz acompañante. Pasando a otro tema, diremos que, por desgracia, en esta materia y dentro de ciertos grupos existe el fraude, unas veces consciente y otras quizás las más inconsciente. Para colmo de desdichas, también hay personas aprovechadas, las menos, que en las psicofonías han encontrado la forma de aumentar sus ingresos. Hace ya algunos años, cierto investigador, que quizá pecaba un poco de ingenuo, me dejó oír con emoción una música que un conocido había grabado psicofónicamente. La citada música era algo así como el tintinear de diversas copas de cristal. Según se afirmaba, aquellas notas musicales habían sido analizadas por expertos en instrumentos musicales y el veredicto había sido que no se conocía ningún tipo de instrumento capaz de emitir aquella sonoridad. Conociendo cómo conocía a la persona que me lo explicaba y dejaba oír, no albergué dudas sobre lo que me decía y acepté como el hecho como verídico. Aproximadamente unos 2 años más tarde, de una manera totalmente fortuita, llegó a mis manos una cinta de cassette que contenía una grabación de campanas tibetanas. ¿Cuál no sería mi asombro al comprobar que aquella música cósmica, así se le había llamado, correspondía con toda fidelidad a las campanas tibetanas? Pude realizar perfectamente la comparación, pues en su época me fue entregada una copia de la famosa música. Lamentablemente, este caso es uno entre muchos. Me llegaron noticias, no he podido verificarlas, de que ciertas personas tenían algo así como un consultorio psicofónico al cual acudían personas en busca de consuelo a sus tribulaciones, en la absoluta certeza de que aquellos comunicantes con el más allá les proporcionarían la tan deseada panacea. Y claro está, para ello tenían que abonar sus buenas pesetas. Como he dicho al principio, no he podido verificar este caso de despiadado fraude, pero sinceramente lo creo muy posible. Sé de varios casos de personas que han querido sacar un beneficio material de las psicofonías, no como en el anterior, en que se juega con los sentimientos de las personas, sino de un modo más intrascendente y que a modo de simples anécdotas explicaré. Uno de ellos, y por cierto muy sorprendente, por el resultado obtenido, es el de un conocido que no se le ocurrió otra cosa que hacer una quiniela de fútbol, haciendo las preguntas sobre los resultados a los entes voces. Efectivamente, fueron contestando y apuntando los resultados de la próxima jornada. Y ocurrió lo realmente sorprendente. A lo largo de la quiniela no había ni un solo resultado acertado. Si es difícil acertar los 14 resultados, creo que no es menos el no acertar ni uno. Nuestro amigo insistió una y otra vez y una noche grabó una tajante contestación: el dinero no sirve. El segundo caso se refiere a 2 personas que se dedicaron a preguntar en varias ocasiones cuál sería el número agraciado por la lotería. Efectivamente les indicaron el número e incluso la administración donde se despachaba. Cuando llegaron a la indicada administración, aquel número se había agotado y efectivamente salió premiado. Sé que en repetidas ocasiones les indicaron el número del billete que iba a llevarse al premio, pero jamás pudieron hacerse con el mismo. La última vez que lo intentaron encontraron el 10º indicado, pero por el camino perdieron el dinero para su adquisición. Muchas son las personas que han intentado beneficiarse económicamente mediante la intervención de las voces paranormales, y no conozco ni un solo caso en que lo hayan conseguido. Siempre, por una u otra causa, han salido perdiendo. Hay una vertiente muy poco explorada de la psicofonía que puede resultar de gran interés experimental. Se trata de lo que algunos llaman psicofonías de los vivos. Esto no quiere decir que lo que hemos venido exponiendo se refiere a los difuntos. Se le da el nombre de los vivos por el hecho de que quien contesta, al parecer, es una persona que está entre nosotros, o sea, en este mundo. Sobre este tema mi opinión es de escaso valor, pues en realidad no tengo gran experiencia, pero explicaré los resultados de los ensayos practicados por una persona muy competente en la materia. Si a altas horas de la madrugada, cuando presumiblemente un amigo o persona conocida está durmiendo, la llamamos psicofónicamente,
parece ser que nos contesta. Si le preguntamos datos como, por ejemplo, qué libro tiene sobre la mesilla de noche, de qué color es el pijama que lleva u otra cosa por el estilo, nos contesta perfectamente. Nada más fácil que al día siguiente telefonear a nuestro amigo y verificar los datos registrados. Según me han informado, casi en un 90% las grabaciones obtenidas corresponden a la realidad. Se da a este fenómeno una explicación que a mí francamente no me convence. Cuando llamamos a una persona con la cual queremos realizar la prueba, lanzamos un mensaje telepático hacia ella, su inconsciente, sensibilizado por la falta de consciente, capta perfectamente nuestra llamada y nos devuelve en forma energética una contestación que nos queda grabada. Todo ello resulta una explicación muy elemental, a la que algunos matizan diciendo que lo que realmente contesta es el cuerpo astral del durmiente, que, desprendiéndose del cuerpo físico, llega hasta nosotros y nos contesta. Otros más atrevidos aseguran que en realidad lo que contestan son voces esporádicas que, al no estar limitadas por los factores espacio-tiempo, pueden contestar perfectamente a las preguntas que hagamos sobre el entorno que envuelve al durmiente. Indudablemente nos encontramos ante una nueva incógnita, una más de las muchas que nos plantea la psicofonía. Y hablando de incógnitas, terminaré con mi última experiencia de aquellas fechas, a la que me atrevo de calificar de sorprendente. Hace exactamente 3 días, o sea, el 23 de julio de este año de 1978, sobre las 7:30 de la tarde, me dirigí a Gallecs, cerca de Mollet, donde mi buen amigo Miguel Figueras, técnico de telecomunicaciones de Radio Televisión Española, se encontraba veraneando. Después de cenar y bien entrada la noche, decidimos intentar una psicofonía. Para ello buscamos un sitio tranquilo en los alrededores del pueblo, cosa que resultó un tanto difícil, pues la carretera, al ser domingo, estaba muy transitada. No lejos de ella encontramos un caserón abandonado por expropiación. En los primeros intentos no obtuvimos ni la más pequeña señal, ya que, cansados, decidimos hacer la última y aquí surgió la sorpresa. Con gran nitidez quedaron grabados los siguientes ruidos por el orden que expongo. Primeramente, el golpeteo metálico de una cancela de hierro al cerrarse. Segundo, el ruido de una llave que da 2 vueltas al pasador. Y finalmente se pueden contar hasta 6 peldaños subidos precipitadamente. Nos quedamos atónitos. Una y otra vez escuchamos la grabación, que indudablemente es una de las más perfectas. Se ha dado a escuchar a varias personas y todas interpretan perfectamente los ruidos registrados. No cabe la menor posibilidad de que se trata de un ruido normal. Hemos recorrido todos los alrededores de la solitaria casa sin encontrar la verja de hierro, ni nada que justifique una grabación no paranormal. Durante las experiencias de aquella noche, de vez en cuando quedó registrado algún lejano ladrido. Pues bien, al principio de esta psicofonía se pueden escuchar muy débilmente estos ladridos. Luego cambia el ruido de fondo a algo más bronco de lo normal. Aparecen los ruidos paranormales y, al terminar estos, nuevamente el tono vuelve a la normalidad, pudiéndose escuchar una vez más los ladridos en la lejanía. Franca Fesliquevian califica estos ruidos como ruidos fantasmales, ya que se repiten cíclicamente como las apariciones fantásticas, y por lo general suelen corresponder a hechos traumáticos ocurridos en el lugar.